Buenas tardes. Aquí estamos una vez más para seguir con un poquito de medicina general. Hoy seguimos con la psiquiatría, que todavía nos quedan algunos capítulos, y además tenemos un capítulo bastante interesante hoy. Un capítulo interesante sobre todo pues para aquellos, la mayoría, que ni son médicos ni entienden de medicina y bueno, pues aunque les va gustando un poquito tampoco saben gran cosa. Y capítulo interesante sobre todo para los españoles, para nosotros los latinos que tenemos ese carácter tan especial. Y precisamente ¿por qué? Bueno, pues es un capítulo interesante por esa afición que tenemos de ponernos como los trapos los unos a los otros, de meternos con el vecino de al lado continuamente y de andar criticando a uno y a otro. ¿Y por qué interesante este capítulo? Bueno, pues porque vamos a aprender a criticar con un poquito más de dosis científica, vamos a criticar con un poquito más de sabiduría y con un poquito más de exactitud. Vamos a poder decir este señor es un tal, pero a decirlo de una manera más científica. Por ejemplo, pues estamos acostumbrados a criticar y cuando nos metemos directamente con una persona, cuando insultamos a una persona, muchas veces tenemos una idea de lo que decimos, pero una gran parte de ellas no sabemos exactamente qué le estamos llamando. Decimos insultar directamente, es decir, no nos vale cuando a Menganito le llamamos hijo de y algún calificativo cariñoso y bonito, sino cuando decimos directamente idiota, imbécil o similares. Hay mucha gente que no sabe que el término idiota o el término imbécil es un término absolutamente médico. Médico en cuanto a que se establece en la clasificación según el cociente intelectual de la persona. Cuando el cociente es muy bajo se denomina idiota. Es decir, tomado desde el punto de vista científico no es un insulto, es un diagnóstico. ¿De acuerdo? Pues para que nosotros podamos hacer más o menos lo mismo, pues vamos a ver este capítulo de hoy. De hecho, pues para resumírselo un poquito, pues recuerdo no hace mucho, pues a una señora que directamente le dije, señora, es usted una paranoica. Y la señora me dijo, oiga, no me insulte. Le dije, no, no es un insulto, es un diagnóstico. Pues aquí más o menos va a ser lo mismo. Vamos a hablar con un poquito de propiedad. ¿De qué vamos a hablar hoy, después de todo este preámbulo? Pues vamos a hablar, entre otras cosas, de esto. Si consigo, eso es. Vamos a hablar de las neurosis. ¿Cuántas veces habremos escuchado neurótico o neurótica? Estás neurótico, estás neurótica, cuando la mayoría de las veces esto no es un estar, es un ser. Eso ahora lo veremos un poquito más adelante. ¿Vamos a definirlo? Bueno, pues más o menos. Primero diferenciar un síndrome neurótico de síntomas neuróticos. ¿De acuerdo? Síndrome neurótico, es decir, el que es un neurótico es porque tiene una serie de síntomas neuróticos y los tiene de continuo, con periodos mayores y periodos menores, es decir, con periodos de más exacerbación de la neurosis y periodos más tranquilitos, pero los tiene siempre. ¿Por qué? Porque síntomas neuróticos los tenemos todos, más o menos, algunos demasiados, pero más o menos los tenemos todos. Ahora lo iremos viendo para que diga, a Manolito, tú tienes esto, y tú tienes pero mucho de esto. En fin, síntomas neuróticos, prácticamente todos, todo el mundo tiene, más o menos. ¿Por qué? Porque uno de los términos fundamentales es que todos estos síntomas son síntomas que empiezan a ser patológicos según el grado. Es decir, síntomas neuróticos tenemos todos. ¿Cuándo empieza a ser patológico? Cuando es demasiado grande. ¿De acuerdo? Son síntomas graduales y que a partir de cierto punto, que por supuesto no está limitado exactamente como la mayoría de las cosas en medicina, pues a partir de cierto punto empieza a ser preocupante, patológico. Generalmente hay varios de ellos, ¿de acuerdo? Pero bueno, que es algo gradual, no quiere decir tiene esto o no tiene esto. Una persona puede tener o no tener ictericia. Bueno, eso también es más o menos gradual, pero bueno, determinados síntomas que sí o no. Por ejemplo, las alucinaciones auditivas de un psicótico, de un esquizofrénico, o se tienen o no se tienen. No es un grado un poquito sí, otro poquito no. ¿De acuerdo? O lo hay o no lo hay. Aquí no.
Vamos a empezar a definir la neurosis por una personalidad, que es una personalidad neurótica. ¿De dónde viene? Bueno, pues la palabra fundamental para la neurosis, lo que define el principio de la neurosis, es un conflicto. Un conflicto de personalidad, un conflicto interno. ¿Conflicto de qué? Pues conflicto, por un lado, entre las pulsiones, las ganas de lo que uno quiere hacer. Eso va por un lado, ¿de acuerdo? Es esa tensión, esa pulsión por un lado, y por el otro, ¿con qué chocamos? Pues chocamos con la moral, con todo lo que está impuesto de fuera, por lo que nosotros sabemos de que no se debe, ¿de acuerdo? Por un lado pues tenemos lo que a nosotros nos apetece hacer y por otro lado lo que nosotros debemos hacer o pensamos que debemos hacer. Cuando eso choca puede haber un conflicto interno, a partir de ahí se desencadena. Eso a grosso modo. ¿Qué genera esto? Pues en principio, la persona que tiene ese conflicto, esa lucha interna, pues le genera mucha inseguridad. Es una persona insegura, básicamente. Es una persona que suele tener sentimientos de inferioridad, no se encuentra a gusto, tiene una mala imagen de sí mismo y por eso no se encuentra a gusto, tiene sentimientos de inferioridad y también con mucha frecuencia sentimientos de culpa, ¿de acuerdo? Autopunitivos, todo se lo achaca a que él tiene la culpa de una cosa, de la otra, en fin. ¿Qué rasgos caracterizan a esta persona? Pues fundamental, la angustia, la ansiedad. ¿De acuerdo? Es todo lo contrario del que se siente bien y se siente eufórico, todo lo contrario. Él siempre está angustiado, apesadumbrado, muy ansioso, son personas que tienden a la frustración también. Vamos a ver todo eso. ¿Qué es lo que conlleva? Pues que además, como tienen todos esos problemas consigo mismo, pues imagínense con los demás. Si uno no se encuentra contento consigo mismo, pues malamente las relaciones con los demás van a ser buenas, lo cual pues se extrapola a todos los niveles, a relaciones sociales, a relaciones laborales, a la propia efectividad laboral, en fin, todo ese tipo de cosas. Otra característica, esta muy importante porque es una característica que vemos muy a menudo en muchísima gente y que muchas veces no podemos entender. Luego les voy a citar una película porque bueno, pues es un ejemplo muy clarito y así se centran más en lo que realmente es una neurosis, que ya como he dicho al principio del programa, pues neurosis se le suele llamar a todo. En cuanto uno está un poquito mal de arriba de la azotea, pues está neurótico, no vale. Característica muy buena, la vamos a apuntar porque es muy importante. Rigidificación, de hacer rígido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Estos son normas de conducta, pautas de conducta que se hacen absolutamente rígidas. Es decir, no se puede modificar nada. Es una persona que todos los días hace exactamente lo mismo a las mismas horas y no se le puede cambiar ni el bolígrafo aquí, ni esto que sea a las 9 se puede hacer a las 9:05, ni nada. Todos esos síntomas que son... Cuidado, vamos a diferenciar entre metódico y rígido. Ya seguro que empiezan a haber miraditas en casa de uno a otro, lo ves como eres un histérico, que eres un neurótico. Cuidado. Volvemos a insistir en el término de que todo esto es gradual. Todos estos síntomas son graduales. Empezamos por aquí y a partir de aquí, más o menos, puede ser de aquí, se considera patológico. Viene a ser un poquito parecido el ser metódico al ser rígido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo damos el salto de aquí hasta aquí? Una persona metódica, estupendo. Suelen ser personas muy pulcras, que hacen las cosas bastante bien, estupendo. El problema surge, y la diferencia con la rigidificación estriba fundamentalmente en que una persona metódica no se pone de los nervios, no se angustia, no le genera una ansiedad impresionante cuando se le cambia algo, ¿de acuerdo? Mientras que una persona rígida sí. Una persona rígida no acepta que en vez de a las 9 sea a las 9:10. ¿Y por qué no lo acepta? ¿Por qué esto? ¿Esto para qué le sirve? Pues le sirve para lo siguiente. Como ya hemos dicho, son personas muy inseguras, con lo cual necesita que todo esté absolutamente milimetrado para que no le descoloque nada.
Mientras las cosas salgan como ya las tiene planteadas, pues eso le da cierta seguridad, sabe a qué hora hace cada cosa, por qué hace cada cosa y dónde va a venir cada cosa. No hay nada extraño, no hay nada nuevo. Cualquier cosa que se le cambie supone que tiene que enfrentarse a ello, aunque sea muy tonto, aunque sea muy nimio, ya le digo, pues cambiar 10 minutos, 15 minutos de hora, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que se le cambie, hasta donde se encuentren los zapatos, que uno esté a un lado, otro esté al otro, le supone un trauma terrible. Para que lo entiendan, les voy a citar la película de Mejor Imposible, la de Jack Nicholson. Es una persona absolutamente neurótica, tiene que ser cada cosa en su sitio, muy milimetrado y que no se le cambie nada, ¿de acuerdo? Son personas que no atienden a razones. ¿Por qué no atienden a razones respecto a esto? Pues no atienden a razones porque no las hay. No es capaz de explicar qué hace cada cosa en su sitio precisamente para que no le genere más inseguridad. Esto es un mecanismo absolutamente inconsciente. No es capaz de explicar esto, con lo cual no se le puede pedir explicaciones porque él mismo no las tiene. Y cuidado con dárselas, ¿eh? Hay que tener mucho tacto y saber por dónde se pisa para tratar con estos pacientes, cuando ya estamos hablando de un neurótico bien establecido. Características generales de las neurosis. Bueno, pues importante la que ya hemos repetido un par de veces, que todo es progresivo, que son síntomas graduales, que lo que podemos tener todos empieza a ser neurosis cuando pasa de cierto límite. ¿De acuerdo? Más características de los neuróticos. Pues la neurosis no es una enfermedad médica en cuanto a orgánica, sino que es una enfermedad puramente psicológica. No es, por citarles un ejemplo, como bueno, pues algunas psicosis que tienen su base orgánica, es decir, psicosis que aparecen por el alcohol, psicosis que aparecen por un tumor, psicosis que aparecen por determinados desajustes del sistema nervioso central, endocrinos, hormonales, en fin, esos son psicosis que tienen una base orgánica, una base médica. Las neurosis no, neurosis es una enfermedad pura y exclusivamente psicológica, ¿de acuerdo? Más características, pues bueno, son enfermos que no pierden el contacto con la realidad, saben perfectamente lo que es cada cosa. No es como los psicóticos, que ya veremos otro día. Son cursos generalmente crónicos. El que es neurótico siempre. Lo que pasa es que, bueno, pues como ya dijimos al principio, tiene oscilaciones. Hay veces que que no hay que lo aguante, pobrecito, pobrecita, que también las hay, y además son las más. No queremos entrar todavía en ese tema, pero son las más. No por interpretación personal, no es que yo lo diga, es que es cuestión de estadística. Hay más enfermas neuróticas que enfermos neuróticos. Sobre todo, bueno, pues ya iremos viendo los tipos de neurosis que hay, empezando por la histeria, además de las fobias. Pero bueno, la histeria, que también es un punto que tendremos que definir muy bien, porque se le llama histeria a muchas cosas, y desde luego muchas de ellas no lo son. Ya definiremos lo que es exactamente la histeria, pero bueno, que son cursos crónicos pero variables, ¿de acuerdo? La personalidad, el que tiene personalidad neurótica acentuada, ¿qué es lo que pasa? Pues que alcanza la parte de arriba con mucha más frecuencia, Es mucho más fácil que presente el síndrome neurótico que otra persona, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pues bueno, la raíz, el problema de la neurosis, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo se genera? Pues la mayoría de las veces se genera en el niño. Cuando la persona es pequeñita todavía, los niños son ese principio de la neurosis. Esos problemas en el niño, la gran mayoría de las veces, problemas de relación con los padres, por causas muy variadas, porque sean padres excesivamente estrictos, que hay muchos padres que se piensan que por tener la regla y de aquí no se mueve nada, son los padres perfectos. Mucho cuidado porque generalmente suelen meter la pata casi más que los otros, ¿de acuerdo? Un niño es un niño y no puede seguir esta línea sin salirse ni a un lado ni al otro, si no, no sería un niño. Pues bueno, neurosis casi siempre empiezan en la infancia por problemas con los padres, por los que son demasiado rígidos o por todo lo contrario. Pero bueno, que eso es una génesis muy variable. Y también como característica importante saber que suelen ser más o menos entendibles, a diferencia una vez más con los psicóticos en los que no hay una relación clara. Es decir, no se puede decir, bueno, pues es que le pasó esto y a raíz de esto pues actúa de esta determinada manera. Eso es más o menos entendible, sigue un procedimiento lógico,
más o menos, ¿de acuerdo? Aquí, en la psicosis ya veremos que no.